Bien, pues abordamos ya el último bloque de las dos intervenciones que cerrarán esta jornada sobre la despoblación, que van a correr a cargo de Max Puig, por una parte, de quien ahora sabemos que, aparte de haber sido, como dice en el programa, secretario de Estado de Trabajo de la República Dominicana, por ejemplo, es descendiente de aquí al lado, porque el otro día, ayer, me comentaba que tiene familia en Alfajarín, que es una población que está justamente a la salida de Zaragoza, de modo que pues lo que hago es darte la bienvenida a tu tierra, ya que de aquí habéis salido. Max Puig nos va a hablar sobre el problema de la migración triangular en República Dominicana, migración creciente hacia las ciudades del país y del extranjero, en tanto la mano de obra en el campo es suplida por trabajadores haitianos. Consecuencias. Max. Bien, mil gracias. Bueno, en primer lugar, no puedo hablar sin agradecer la acogida de la Universidad de Zaragoza y de todas las instituciones que han apoyado esta reunión del Consejo Mundial. No podía dejar de decirlo. Y luego, escuchando las diversas exposiciones, yo quisiera resaltar lo siguiente, que el tema mismo de la despoblación, tal y como ha sido abordado como en esta jornada, aparece, si se quiere, como un problema del norte y que en alguna medida estas exposiciones desde Iberoamérica nos muestran otra cara de la despoblación, y esa cara de la despoblación está conectada al tema en sentido general de los movimientos poblacionales, en un sentido amplio, y movimientos poblacionales que han estado determinados inicialmente por el proceso de conquista y colonización, y cómo hoy, con el desarrollo del sistema capitalista mundial, estos movimientos poblacionales pues generan toda una serie de nuevas situaciones. Por eso fue que yo quise orientar mi exposición en torno al tema de República Dominicana, país de migración triangular. Y preparé un trabajo que voy a resumir muy rápidamente, porque de lo que se trata, pienso, es de ofrecer una idea acerca de un mismo problema que se presenta de una forma muy distinta. Y en ese sentido, yo quiero comenzar señalando que República Dominicana es un país de migración triangular, en el sentido de que expulsa fuerza de trabajo, expulsa personas. También es un país de inmigración, recibe personas, y también es un país de tránsito, en el sentido de que migrantes de otros países pasan a través de República Dominicana. Por consiguiente, es un país de inmigración, un país de emigración y un país de tránsito. Y en este proceso se conectan la emigración sur-norte, la emigración sur-sur y el tránsito sur-norte a través de un país del sur. Ahora, ¿en qué contexto se da esto? Se da en el contexto de una isla muy particular, en el sentido de que la isla, originalmente bautizada como la Española por el conquistador español, fue la primera isla en convertirse en un establecimiento europeo en el continente americano. Esta isla es la segunda en dimensión de las Antillas Mayores, pero es la primera en población de las Antillas Mayores.
Cuba, que tiene, lo digo a título de comparación, 110.000 kilómetros cuadrados, tiene 11 millones de habitantes. La isla, la Española, tiene 75.000 kilómetros cuadrados en total y tiene 22 millones de habitantes. Es decir, que la isla, la Española, tiene una densidad que puede ser considerada una densidad europea. Pero una densidad europea sin el desarrollo capitalista europeo. Y esa isla tiene otra particularidad, y es que es la única isla del planeta que está dividida en dos estados independientes, cuya totalidad del territorio de que disponen está en esa isla. Caso único. Y esa isla también ha tenido variaciones de población enormes a lo largo de los últimos 5 siglos. Que median, 5 siglos y pico, que median de 1492 hasta nuestros días. En el periodo previo a la conquista, habría en la isla quizás 500, 600 mil habitantes. La isla rápidamente se convirtió en el primer lugar de establecimiento español en América, pero rápidamente fue dejado de lado el territorio, porque con el descubrimiento y la conquista de otros territorios hubo desinterés, desatención y despoblación de esa primera colonia. Eso dio lugar al establecimiento de una colonia francesa en la parte occidental, y esa colonia francesa se constituyó para el siglo XVIII en una de las colonias más ricas del planeta, sobre la base de la producción y exportación de azúcar y sobre todo sobre la base del trabajo esclavo. La parte oriental de la isla, lo que es hoy República Dominicana, pasó a ser una suerte de economía complementaria de la economía esclavista del Saint-Domingue francés. El caso es que eso hizo que en términos de población la parte francesa fuese muy poblada y la parte española poco poblada. 550.000 personas a final del siglo XVIII en la colonia francesa y entre 80 y 100.000 en la parte española. Luego vino la épica, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, las guerras europeas, que trajeron unos movimientos de población enormes. Fue un caso único, la Revolución Haitiana, de lucha, al mismo tiempo de lucha anticolonial, ¿verdad? De colonia contra metrópoli, de lucha de clases, de esclavos contra amos, y de lucha étnica, de negros contra blancos, es decir, al mismo tiempo. Bueno, eso varió totalmente la población, todo ese fenómeno, porque en la Revolución Haitiana murieron, de las 550.000 personas, murieron 10.000 colonos, 46.000 soldados franceses y más de 120.000 negros entre esclavos y libertos. Y la antigua colonia española, pues también perdió mucha población como producto de todo lo que se vino allí. Paso rápido, y digo que finalmente la República de Haití ocupó la parte que hoy es República Dominicana, de 1822 a 1844. Esto es un caso particular también, República Dominicana. Hay dos casos, es decir, el caso de Panamá, que se independiza de Colombia, y el caso de República Dominicana, que se independiza de Haití. Y en ese momento de la independencia dominicana habían 550.000 habitantes en Haití, más o menos, y 120.000 en República Dominicana. Una relación de 5 a 1. Ahora, esa población ya, que era, digo, de 550.000 en Haití para el 1844 y 120.000 en República Dominicana, evoluciona muy rápidamente. Sí, porque pasamos en ese año de 670.000 a los 22 millones de hoy. Ha habido una gran explosión demográfica en la isla, hubo a todo lo largo del siglo XX.
Pasó algo parecido a lo de Panamá, que se le señalaba Guillermo. En República Dominicana también, en los últimos 40 años, se ha invertido la población rural urbana en los mismos términos. En 1960, 70% de la población dominicana era rural, 30% urbana. Hoy, 75% es urbana, 25% es rural. En ese sentido, pero hoy los dos países son dos países de emigración, aunque han evolucionado de forma muy diferenciada. Tanto Haití como la República Dominicana deben tener, en términos aproximados, 2 millones de emigrantes cada uno de los dos países al día de hoy. La población, y son de las poblaciones migrantes más importantes hoy en la costa este de los Estados Unidos. Hay un elemento común que tiene que ver con los movimientos de población, y es que los dos países fueron ocupados militarmente por el Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos a inicios del siglo XX. República Dominicana de 1916 a 1924 y Haití de 1915 a 1934. Pero ese movimiento de migración, hubo un movimiento de migración muy importante por lo siguiente, porque a raíz de esa ocupación, en el caso de República Dominicana, esto permitió reforzar la implantación y el desarrollo de las empresas azucareras norteamericanas que se habían establecido en el país a fines del siglo XIX. Pero como históricamente República Dominicana estaba mucho menos poblada que Haití, no había suficiente fuerza de trabajo, mano de obra para el azúcar. Entonces es el ocupante militar norteamericano el que traslada trabajadores haitianos hacia República Dominicana, y se da un hecho histórico, y es que la economía dominicana pasa a depender durante todo el siglo XX de la producción azucarera. Pero esa producción azucarera es servida, en términos de fuerza de trabajo, fundamentalmente por trabajadores haitianos. Y eso hace que, desde el punto de vista social, esto crea una situación, porque el trabajo de la caña es un trabajo duro, es un trabajo muy duro, muy difícil, muy explotado. Esa producción azucarera se da en base a la producción de enclaves. Los trabajadores están encerrados en los llamados batalles azucareros, tienen escasa movilidad y, por consiguiente, decir que trabajar en el azúcar pasa a ser un trabajo muy desvalorado en la República Dominicana y pasa a ser trabajo de haitianos. Es decir, y en ese sentido, el trabajador haitiano inmigrante pasa a quedar colocado en lo más bajo de la escala social. Ahora, ¿qué pasa? También otro fenómeno, y es que en República Dominicana se estableció una dictadura férrea a partir de 1930, que impone un cierto desarrollo del crecimiento de la economía, Rafael Trujillo, y eso no se produce en Haití. Es decir, esa dictadura, el reino del terror de Trujillo, es decir, permite la explotación extrema del pueblo dominicano, pero también permite ciertos niveles de acumulación capitalista y hacen que la economía dominicana tienda a diferenciarse de la haitiana. Y hoy día, a pesar de los dos países tener aproximadamente la misma población, 11 millones de habitantes, como dije, la economía dominicana representa 10 veces el Producto Interior Bruto de Haití. Entonces ahí tenemos un fenómeno tremendo, y es que en esa misma isla sobrepoblada, nosotros tenemos diferencias de niveles de desarrollo relativo extremas. Y eso produce, obviamente, movimientos de población. Y tenemos movimientos de población en dos sentidos, en varios sentidos. Pero en el caso de República Dominicana, el proceso de desarrollo, si se quiere, inicial, capitalista, que impulsó Trujillo, condujo a la descomposición del campesinado, condujo a la expulsión de fuerza de trabajo del campo hacia las ciudades medias, hacia la capital, y después de la dictadura de Trujillo, hacia el exterior. ¿Por qué?
porque a la caída de la dictadura de Trujillo se produce el desarrollo de un movimiento social popular, la victoria electoral de un presidente reformista, Juan Bosch, el presidente es derrocado, hay una insurrección popular, los Estados Unidos intervienen para liquidar ese levantamiento popular, pero por razones de carácter geopolítica y como una forma de establecer el control social sobre el territorio, los Estados Unidos facilitan la emigración de República Dominicana hacia los Estados Unidos. Es decir, favorecen el visado, sobre todo a los excombatientes del campo progresista dominicano, para que se desplacen hacia los Estados Unidos y quitarle quitar presión política. Al mismo tiempo, por razones ambientales, el gobierno que se establece después de la ocupación norteamericana, por razones ambientales, prohíbe la tala de árboles de manera absoluta. República Dominicana sufrió un proceso de deforestación masivo durante un siglo, de 1865 a 1965. El país, su cobertura boscosa bajó a un 13%, y entonces el gobierno que los Estados Unidos instalan en 1966, del presidente Balaguer, prohíbe absolutamente la tala. Resultado que toda la población campesina y asalariada que vivía en las zonas madereras encuentra una salida desde el punto de vista social en la emigración hacia los Estados Unidos. Entonces se produce un movimiento migratorio intenso desde República Dominicana por razones políticas, por razones también, bueno, lo que dije, destrucción de la economía campesina, razones políticas, razones ambientales, razones políticas, expectativas, y República Dominicana termina teniendo cerca de 2 millones de personas en el exterior. Para no extender la historia, el resultado de todo esto también es que en los últimos 30 años la República Dominicana desarrolla un proceso de crecimiento muy particular, crecimiento económico muy particular. República Dominicana es el país de crecimiento económico promedio del Producto Interno Bruto más importante de toda América Latina en los últimos 50 años. 5% promedio anual durante 50 años consecutivos. Ahora, al mismo tiempo es un país de mucha pobreza, porque ese crecimiento económico es un crecimiento sumamente excluyente, riqueza muy concentrada, es un sistema en el que se generan riquezas, se concentra la riqueza, se concentra el producto de ese crecimiento y se reproduce la pobreza. Es un país que las estadísticas hasta hace 10 años indicaban que el 10% de la población dominicana estaba por debajo de los umbrales de pobreza. Las estadísticas actuales dicen que solo 30%, pero es una cifra engañosa porque en ese 30% influyen las llamadas transferencias condicionadas, los programas de transferencia de recursos de solidaridad. Entonces la pobreza monetaria aparentemente ha disminuido, pero la estructura social, es decir, que genera la pobreza, está prácticamente intacta. Y eso es lo que ha producido, estoy simplificando, pero todo eso produce una situación en la cual terminan estando en las ciudades dominicanas el 75% de la población. El campo se va despoblando y, sin embargo, cuando se va despoblando, pero es una despoblación también que hay que diferenciar por regiones y por provincias, porque la antigua producción azucarera declina, hay nuevas formas nuevas actividades productivas que son el nuevo motor de la economía dominicana, fundamentalmente el turismo y la minería. La población crece en las nuevas zonas turísticas, se mantiene una población, pero una población pobre, depauperada en las antiguas zonas azucareras, con un porcentaje muy elevado de población de origen haitiano en esas zonas, pero hay nuevas zonas, nuevas regiones
de producción agrícola, pero se trata de una producción agrícola capitalista para el mercado interno o para el mercado exterior, que precisa de una mano de obra que sea susceptible de ser encuadrada y de ser explotada con cierta intensidad. Esa mano de obra no se encuentra en el campo dominicano, que prefiere emigrar a las ciudades medias o a la capital o a los Estados Unidos, y entonces es en ese caso que el país vecino de mucho menor desarrollo relativo pasa a suministrar esa fuerza de trabajo. En el trabajo escrito que yo he suministrado a la universidad, porque entonces que podrá ser puesto a disposición de todos, yo trato de mostrar cómo en algunas provincias ahora esa despoblación relativa está siendo compensada por una población creciente de trabajadores haitianos. En algunas provincias ya el porcentaje puede llegar al 25, 26, 27, 28%. ¿Qué provincias son? Donde hay nuevos cultivos capitalistas, producción de tomate, producción de arroz, es decir, nuevos productos para el mercado, sea el mercado interno o para el mercado de exportación. No puedo dejar de señalar, porque el tiempo, ¿verdad?, está acabando, pero no puedo dejar de señalar un aspecto fundamentalísimo de todo esto, y es el tema de la relación de la población de los ciudadanos haitianos y sus descendientes en la República Dominicana. Porque habiéndose producido la independencia dominicana con relación a Haití, es decir, hay toda una serie de circunstancias, de hechos históricos que han creado, bueno, situaciones de conflicto que a lo largo de 2 siglos llevaron a confrontaciones, llevaron a conflictos, y en gran medida la ideología que ha presidido al establecimiento y desarrollo de la nacionalidad dominicana ha sido el anti-haitianismo, es decir, la conformación de la idea de lo dominicano se ha construido en gran medida en República Dominicana por oposición a lo haitiano, y así ha sido un recurso fundamental de las clases dominantes en el país. Ahora, en la medida también en que los trabajadores colocados más bajo en la escala social son trabajadores haitianos, todo eso ha desarrollado tendencias xenófobas, racistas, de discriminación, y eso ha conducido a todo las últimas décadas a un movimiento de exclusión y de negación de derechos de los dominicanos de origen haitiano. Hay 2 momentos determinantes, apenas los señalo, y es que se votó una nueva constitución en República Dominicana en el año 2010, y esa constitución establece nuevos criterios para la adquisición de la nacionalidad dominicana. La República Dominicana se basaba en términos jurídicos en el jus solis, el derecho del nacimiento. Bastaba con nacer en República Dominicana para ser dominicano, pero desde la Constitución de 2010 eso ha quedado restringido, y no basta con nacer en República Dominicana ahora para ser dominicano, hay que ser hijo de dominicano o de un residente legal, lo que crea una franja de población muy importante que no cumple ese requisito. Pero más grave, hoy estamos a día 25, anteayer, día 23 de septiembre, se cumplieron 5 años de una sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, y esa sentencia estableció que los dominicanos nacidos de padres extranjeros, o sea, no nacidos en República Dominicana, a partir del año 1929, es decir, una medida con carácter retroactivo, perdían su nacionalidad dominicana. Eso es un hecho insólito. Es decir, para encontrar una medida de ese tipo, hay que remontarse a las medidas del régimen nazi, es decir, medidas de despojo de nacionalidad en términos masivos. Estamos hablando de genocidio civil. Esto provocó
todo tipo de protestas. Resumo esas protestas diciendo que el gobierno, bueno, las reacciones desde Naciones Unidas, desde la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, la República Dominicana aparece hoy como uno de los países con mayores casos de apatridia, porque las personas que han sido despojadas de su nacionalidad, se ha tratado, el gobierno ha dado marcha atrás, ha tratado de corregir esto parcialmente, pero solo lo ha logrado parcialmente y por consiguiente hay un problema serio de apatridia en República Dominicana. Y está relacionado, bueno, con todo esto que yo acabo de señalar, así muy rápidamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha fallado contra el Estado Dominicano. La reacción del Tribunal Constitucional ha sido la de señalar que la República Dominicana no reconoce la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, partiendo del supuesto de que en su momento la adhesión fue irregular, y esto nos lleva a una situación que ya yo no tengo más nada que decirles a ustedes para ustedes darse cuenta que se trata de una situación sumamente grave. Y ahí yo termino, cualquier cosa en las preguntas y vamos a la otra parte.